Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestra actividad de la Semana Ágil. Para el día de hoy tenemos preparado para ustedes una charla al respecto de retrospectivas ágiles, equipos ágiles. Vamos a ir conversando y exploraremos qué son las retrospectivas, cómo se llevan a cabo y por qué son fundamentales para el éxito de los equipos ágiles. A través de las retrospectivas, los equipos tienen la oportunidad de reflexionar sobre su trabajo, identificar áreas de mejora y celebrar logros transcurridos durante el último proceso. Este proceso no solamente fomenta la colaboración y la confianza dentro del equipo, ¿verdad? Sino que también impulsa la eficiencia y la innovación continua. Entonces, a lo largo de esta sesión, vamos a ir compartiendo mejores prácticas y herramientas que pueden ayudar a maximizar el impacto de las retrospectivas en sus equipos. Antes de entrar en materia, permítanme presentarme. Mi nombre es Brian Rodríguez Rodríguez. Yo cumplo el puesto de Product Owner acá dentro de la organización. Ya son más de 4 años ejerciéndolo. De profesión soy ingeniero industrial y por el transcurrir de estos años nos hemos ido capacitando en metodologías ágiles, ¿verdad? También hemos reforzado la parte de control de calidad, la parte de Product Owner, las historias de usuario, tableros de Kanban, objetivos y OKRs, perdón. La parte de diseño, evidentemente los fundamentos de Scrum, así como la parte de desarrollo. Ok, una vez que me presenté, quisiera comenzar con ustedes en la charla del día de hoy. Como les decía, vamos a explorar un tema que es muy importante y que ha venido a transformar, ¿verdad?, la forma en cómo trabajamos y gestionamos nuestros proyectos, que son las metodologías ágiles. La retrospectiva es una ceremonia dentro de las metodologías ágiles que hoy en día en un entorno laboral que está en constante cambio, ¿verdad?, donde la adaptación y la flexibilidad son más importantes que nunca. Las metodologías ágiles nos vienen a ofrecer ese enfoque dinámico que necesitamos para satisfacer a nuestros clientes, ¿verdad? Que nos permite responder rápidamente a las necesidades del cliente y a las condiciones actuales del mercado, ¿verdad? Que están en constante cambio. A diferencia de métodos tradicionales, que a menudo seguían un enfoque lineal y rígido, y aquí podemos devolver el tiempo hace unos años atrás, ¿verdad? Recuerdo un método, por ejemplo, donde se manejaba con el cliente los proyectos o la forma en que se trabajaba, donde involucrábamos al cliente en una primer sesión, ¿verdad? El cliente externaba sus necesidades y sus expectativas. Esto lo transformábamos en historias de usuario. Las historias de usuario se creaban en un producto tangible y al final de todo el proceso volvíamos a involucrar al cliente y le entregábamos el producto ya real y tangible, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que durante esa construcción del proyecto, durante esa construcción del producto, el mercado es tan cambiante, ¿verdad? Que las necesidades iniciales de un cliente están enfocadas sobre un objetivo y pueda que ya al final no se cubriera, que el producto no cubriera esas necesidades. ¿Por qué? Por ese cambio en el mercado. Entonces, ¿qué pasaba? El cliente se daba cuenta hasta el final de la entrega del producto sin ya pues poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque lo importante de las metodologías ágiles es que nos permite en etapas tempranas detectar estos cambios y poder responder y ajustar, ¿verdad? Y irnos adaptando al mercado de sus necesidades. Entonces, bueno, las metodologías ágiles hoy en día se centran en eso, en la colaboración, en esa comunicación constante y la entrega incremental de valor constante, ¿verdad? Ya como parte de las metodologías ágiles, tenemos nuestra ceremonia, ¿verdad?, de la retrospectiva, y esta charla estará enfocada en esos beneficios que la retrospectiva pues aportan a todos nuestros equipos, incluyendo la mejora de la satisfacción al cliente, la mayor colaboración entre los miembros del equipo y evidentemente lo que vengo reforzando es la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios inesperados, ¿verdad? Ya sea del cliente, ya sea del mercado. Entonces, al final de esta charla, espero que tengan una mayor comprensión y más clara de las metodologías ágiles para que puedan transformar no solamente la manera en cómo ustedes generan sus proyectos, sino también que refuercen la parte de colaboración y comunicación dentro de sus equipos. ¿Ok? Antes de entrar directamente sobre la retrospectiva, quisiera poner en contexto, ¿verdad?, qué es la retrospectiva dentro de un marco Scrum. Scrum es un marco de trabajo, ¿verdad?, ágil que a través del cual las organizaciones o equipos basan sus entregas parciales, regulares y constantes del producto final
en base a un valor que ofrece el cliente, donde los equipos pueden enfrentarse problemas complejos, se tienen que adaptar, pero siempre el enfoque va a ser entregar de manera eficiente y con el máximo valor. ¿Ok? El ciclo del sprint inicia desde el sprint planning, que es una primer ceremonia que existe dentro del marco de la metodología ágil de Scrum, donde inicialmente se tienen sesiones con el cliente, nos expone sus necesidades, estas necesidades las transformamos en historias de usuario y estas historias de usuario, el cúmulo de historias de usuario se convierte en nuestro sprint backlog. ¿Ok? Cada incremento lo llamamos sprint. Dentro de ese sprint identificamos N cantidad de historias de usuarios que vamos a trabajar y que van a aportar un valor al cliente. Entonces, esta primera ceremonia se llama Sprint Planning. En esta primera ceremonia involucramos a todo el equipo. Se involucra todo el equipo porque todos tenemos voz y voto en el tema de poder depurar, de poder mejorar esas historias de usuario. Y una vez que tenemos claras las historias de usuario y con las correcciones que se puedan hacer durante esta sesión, iniciamos el desarrollo del producto. Este desarrollo del producto, la metodología Scrum nos indica pues, que su tiempo puede ser de 2 semanas, de 3 semanas o a lo mucho de 4 semanas. Durante estas 2, 3 o 4 semanas tenemos reuniones todos los días que se llaman Daily Scrum, donde el equipo de desarrollo se reúne para conversar acerca de cómo va su avance de cada una de las historias de usuarios asignadas, además de comentar si tienen algún obstáculo, con el objetivo de poderlo eliminar para poder continuar su desarrollo. Una vez que han pasado las 2, 3 o 4 semanas por parte del equipo de desarrollo transformando su historia de usuario en un producto tangible y se finaliza, tenemos una nueva ceremonia y la revisión del sprint o el sprint review, ¿no? En este punto volvemos a involucrar al cliente y hacemos la presentación de esas historias de usuario que se han transformado en un producto tangible. Entonces, hacemos la presentación, mostramos los flujos al cliente y definitivamente vamos a tener un feedback del cliente, ¿verdad? Donde puede estar satisfecho con lo que estemos presentando o bien incluso pueden surgir algunos puntos de mejora. ¿Ok? Entonces, todo esto es parte del ciclo del sprint y finaliza con una última ceremonia. Esta última ceremonia es la retrospectiva, ¿verdad? Y la retrospectiva es esencial para que el equipo Scrum evalúe el desempeño, ¿verdad? Y trabajen juntos y más efectivos para la entrega de software de alta calidad. ¿Qué es una retrospectiva ágil? Lo podemos resumir en una definición de que es una reunión para reflexionar, sobre el trabajo del sprint pasado y su propósito siempre va a ser identificar lo que funcionó bien, lo que no funcionó bien y cómo podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, la retrospectiva es una ceremonia periódica programada en el marco de la metodología Scrum, que siempre tiene como objetivo principal reflexionar sobre el trabajo, ¿verdad?, realizado durante este último sprint o el periodo específico. Y siempre busca la forma de mejorar tanto el proceso como el producto final. Hay 3 puntos muy importantes que son la esencia de esta sesión de retrospectiva. Punto número 1, siempre va a ser evaluar el desempeño pasado. ¿Ok? Entonces los equipos siempre van a examinar lo que hicieron, lo que se hizo bien, lo que quizá no funcionó tan bien, cuáles obstáculos se tuvo durante este periodo en cuestión. También identificamos cuáles son las áreas de mejora, ¿verdad? Oportunidades para mejorar si fue la calidad del software, si fue la colaboración entre los miembros del equipo. Y por último, y el punto número 3, sería definir cuáles acciones en concretas vamos a utilizar para corregir todo lo que se ha identificado, ¿verdad? Entonces se propone y se planifican acciones específicas que se van a implementar para el próximo ciclo para abordar los problemas identificados. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes participan de esta ceremonia de la retrospectiva? Bueno, hay varios roles claves que se desempeñan y desempeñan funciones específicas para asegurar que esta reunión se realice de una manera efectiva. Estos roles siempre van a facilitar y van a ayudar a crear una discusión correcta, a garantizar que se siga una estructura, que participe todo el equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los roles comunes? Tenemos el Scrum Master, tenemos el Product Owner y tenemos el equipo de desarrollo.
Esos son los roles, sin embargo, hay una función importantísima, que es del facilitador. Y el facilitador es el responsable siempre de dirigir la retrospectiva. Su función principal siempre va a ser guiar la reunión, asegurarse de que todos sigan los pasos de la retrospectiva, mantener siempre el enfoque en los objetivos y gestionar bien el tiempo, ¿verdad? También pueden introducir técnicas de retrospectiva y moderar discusión que sea constructiva y enfocada siempre a la mejora. ¿Quién cumple por lo general esta función de facilitador? Bueno, lo cumple el Scrum Master. Entonces, en un contexto de Scrum, el Scrum Master a menudo siempre asume el papel de facilitador, ¿verdad? Su enfoque siempre va a ser en apoyar al equipo en el proceso de mejora continua y siempre busca eliminar todos aquellos obstáculos que puedan estar afectando una capacidad de entrega. ¿Ok? Luego tenemos otro rol, que es el Product Owner, que el Product Owner siempre participa en la retrospectiva para aportar su perspectiva sobre las metas del producto y las necesidades del cliente. Recuerden que dentro del marco de la metodología ágil de Scrum, el Product Owner es aquel rol que es quien está en constante comunicación con el cliente. Entonces, ningún otro rol o ningún otro miembro del equipo tiene más claro las necesidades del cliente que el Product Owner. Por eso es importante que el Product Owner tenga un desempeño correcto en la retrospectiva, porque él es el que va a ser el útil para asegurarse de que las mejoras que propone el equipo en la retrospectiva siempre estén alineadas, tanto, bueno, y aquí también es papel importante del Scrum Master, que estén alineados a nivel de institución, a nivel de cliente, ¿verdad? Que cumpla esas estrategias de la organización y que cumpla los objetivos del cliente. Ya que pues podemos tener una retrospectiva donde se estén haciendo propuestas de mejora, pero que no sean, que no vayan sobre la misma línea de la organización o sobre la misma línea del cliente. Entonces, evidentemente, esa es la importancia del Product Owner para que trate de alinear todo. ¿Ok? ¿Cuál es el otro rol? El equipo de desarrollo, ¿verdad? Y es el equipo de desarrollo quien más peso tiene durante un ciclo de un sprint, ¿verdad? Entonces, ellos son esenciales en esta retrospectiva, ya que ellos van a aportar sus experiencias y sus observaciones sobre este último ciclo de trabajo y son quienes, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, generan esas ideas, traen esa discusión y planificación de los puntos de mejora, porque quizás son quienes más obstáculos pueden enfrentar durante un sprint o una iteración. ¿Ok? Todo esto se basa en los periodos que les comenté anteriormente, ¿verdad? Que es como máximo eh, 4 semanas para un sprint, 3 o 2 semanas como mínimo. La retrospectiva tiene a lo mucho 3 horas para un sprint de un mes. Si se hace un sprint de 2 semanas, a lo mucho la retrospectiva debería de tardar 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos roles desempeñan un papel muy importante en el proceso de una retrospectiva ágil. La colaboración y la comunicación entre todos los miembros del equipo, ¿verdad? Para llevar a cabo una retrospectiva eficiente es la que nos va a permitir lograr acciones concretas para la mejora continua. Es importantísimo que cada uno de ellos participe y den sus puntos de vista y sus opiniones de lo que fue el transcurrir del último sprint o el último proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases de una retrospectiva ágil? Evidentemente, punto número uno sería la preparación, donde en esta fase el equipo prepara toda la retrospectiva, ¿verdad? Por lo general es el Scrum Master quien se encarga de definir una fecha, se encarga de programarla, se encarga de recopilar datos y todas aquellas observaciones relevantes que hubo durante la última presentación del ciclo de trabajo, ¿verdad? Estos datos pueden incluir métricas, obstáculos encontrados, feedback del cliente, feedback interno, ¿ok? Y es importantísimo que se prepare toda esta información para llegar y tener una retrospectiva con un objetivo claro. Luego tenemos la recolección de datos, que esta fase, y ahora sí, cada uno de los miembros empiezan a compartir sus observaciones sobre el ciclo de trabajo, ¿verdad? Pueden utilizar diversas técnicas como escribir notas adhesivas en una pizarra, utilizar una pizarra digital para revisar todas sus opiniones o obstáculos que enfrentaron durante este último proceso. Y todas estas observaciones o obstáculos pueden incluir lo que no funcionó bien, lo que sí funcionó bien y los aspectos en los cuales nos comprometemos a mejorar o cualquier otro punto que tenga un aspecto relevante.
Como punto número 3 sería la generación de ideas, que en esta etapa pues ya el equipo comienza una discusión o cualquier otra estrategia que se haya definido para llevar a cabo la retrospectiva, ¿verdad? Para poder abordar todos aquellos problemas identificados. Entonces se pueden utilizar técnicas como lluvia de ideas, que es lo más común, u otras dinámicas, ¿verdad? Que fomenten siempre la creatividad y siempre esa generación de soluciones por parte de todos los miembros del equipo. Como un paso número 4 sería la discusión y la priorización. Una vez que se han generado ideas, el grupo discute propuestas, se centran en comprender las raíces de los problemas y cómo estos los podemos ir abordando de una manera más efectiva. Luego, hay que priorizar esas ideas o las soluciones que vayamos como equipo a acordar para determinar cuáles se abordarán en la siguiente fase. ¿Por qué es importante priorizar? Bueno, evidentemente, puede que uno de los puntos que nos afectaran en el último sprint dependa de equipos ajenos a nosotros, dependa de situaciones ajenas a nosotros. Entonces, quizá esos puntos conlleven un periodo más amplio para su resolución. Entonces, es importante priorizar y establecer responsables para poder definir claramente la forma en que vamos a mejorar. Punto número 5, planificación de las acciones. Y bueno, en esta otra etapa, el equipo crea un plan de acción para implementar las soluciones ya priorizadas y ya identificadas, ¿verdad? Que esto incluye, como les decía, la asignación de responsabilidades. Bueno, tenemos el punto A, B y C. El punto A será responsabilidad del Scrum Master, el punto B del Product Owner y el punto C será del equipo de desarrollo, ¿verdad? Para definir todo esto en plazos que nos permitan llevar a cabo las mejoras. Hay que ser retador y no extendernos, ¿verdad? No decir, bueno, tenemos identificado este problema y lo vamos a solucionar a un periodo extenso de 4 meses. Bueno, eso definitivamente en 4 meses vamos a hacer muchas presentaciones al cliente, vamos a tener muchos sprints cometiendo el mismo error. Entonces, esto hay que planificarlo de manera que la respuesta y la solución sea de muy corto plazo. Tienen que ser acciones específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, como les mencionaba. Y a esto le conocemos como metas SMART. ¿Ok? Y por último, la etapa final de una retrospectiva ágil siempre va a ser el cierre y el seguimiento. Y el cierre y el seguimiento de la retrospectiva siempre o constantemente lo que se utiliza es un resumen de las acciones acordadas, ¿verdad? Donde el equipo establece un sistema para poder dar seguimiento a todo lo que hemos conversado durante esta sesión. Y es importantísimo que estas acciones se conviertan en tareas concretas y no queden en el olvido. Una retrospectiva donde no quede establecido las tareas las cuales nos va a permitir a mejorar es una retrospectiva que carece de sentido, porque ese es el objetivo principal de una retrospectiva ágil, la mejora continua. Entonces, si no vamos a definir prioridades, si no vamos a definir responsabilidades y además estas acciones que identificamos estamos fallando, no las convertimos en tareas concretas para mejorar, carece totalmente sentido una retrospectiva. ¿Ok? ¿Cuál sería el beneficio de nosotros como equipo incorporar dentro de nuestra metodología ágil una retrospectiva ágil? Que, como les decía, lo más importante de una retrospectiva ágil siempre va a ser la mejora continua. Ese es el enfoque principal de las retrospectivas ágiles. Buscan que el equipo madure. ¿Ok? Entonces, una retrospectiva siempre va a fomentar esa cultura de mejora continua, ¿verdad? Identifica áreas de mejora, nos ayuda a madurar, a tomar medidas concretas y abordarlas de una mejor manera, y el equipo puede irse perfeccionando constantemente en su forma de trabajo y que esto evidentemente impacta en aumentar la eficiencia de nuestro trabajo. ¿Cuál sería otro beneficio? El aprendizaje y la adaptación. Entonces, las retrospectivas siempre van a promover ese aprendizaje y esa adaptación. Siempre va a ayudar a aprender de los errores y de los éxitos pasados, que siempre nos va a permitir ajustar nuestro enfoque y adicionalmente definir estrategias en base a las lecciones aprendidas. Como todo en la vida, ¿verdad? Cada uno de los sprints son diferentes, cada uno de los sprints conllevan a tomar medidas diferentes, pero cada uno de ellos nos va dejando una lección. Y lo importante es que todas esas lecciones se conviertan en un aprendizaje, tanto para todo el equipo, incluso hasta para el cliente, ¿verdad? Esto nos sirve incluso para tomar medidas hacia el cliente o con el cliente. Punto número 3, mejora la colaboración. Entonces,
Al ser la retrospectiva un espacio en el cual buscamos que cada uno de los miembros se expresen, que nos indiquen sus preocupaciones, que hagan sugerencias de manera abierta, que hagan sugerencias constructivas. La retrospectiva, sin duda alguna, va a mejorar la colaboración y va a fortalecer las relaciones dentro del equipo. La retrospectiva es una sesión segura, es una sesión de confianza, donde todos pueden expresar, ¿verdad?, su desempeño o bien hacer dar un feedback de otro compañero para buscar mejorar, ¿verdad? Importantísimo, con respeto. Punto número 4, la transparencia y la comunicación. Entonces, ¿qué buscamos con que una retrospectiva sea transparente? Bueno, fomentar que los problemas se ataquen de una forma correcta y siempre alentar a tener una comunicación abierta, ¿verdad? Entonces, no cohibirnos de no expresar que un compañero está haciendo algo mal por no querer involucrarlo, por no querer exponerlo. Aquí lo importante es de que la retrospectiva tenga este ambiente seguro y donde seamos transparentes. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que si falló un compañero, lo señalamos a él. Si se falla como equipo. Entonces, lo correcto es que nosotros, como equipo, al identificar algún punto de mejora de algún otro compañero, esta sesión permita poder dar retroalimentación y que seamos personas maduras y que no lo tomemos personal, sino que sea algo profesional. El resto del equipo está identificando o algún compañero del equipo está identificando que me estoy equivocando en algo y más bien agradecer, ¿verdad?, que están dándome esa retroalimentación para mejorar. ¿Por qué? Porque si mejoramos todos, mejora el equipo y mejoramos en el producto que estamos entregando al cliente. Otro punto muy importante de los beneficios de las retrospectivas ágiles es la alineación con los objetivos empresariales. Siempre, siempre, después de una presentación al cliente de una iteración o de un sprint, la retrospectiva debe de buscar, ¿verdad?, alinearse con los objetivos. Eso es lo que permite hoy en día las metodologías ágiles, irnos adaptando a un cambio, tanto del cliente como del mercado. Entonces, podemos presentar productos que en su momento cumplían las necesidades del cliente. Sin embargo, en ese periodo en el que creamos esa historia de usuario, un producto tangible, pueda que el cliente necesite alguna mejora, ¿verdad? Voy a identificado que quedó por fuera o no abordó algún tema en específico. Entonces, la retrospectiva siempre nos va a permitir volver a alinear nuestro curso en base a cualquier feedback que nos pueda dar tanto el cliente como nosotros a nivel interno hayamos identificado. Y el punto número 6, y que es muy, muy importante, es que la retrospectiva, uno de los puntos esenciales es que sirva de motivación al equipo, ¿verdad? Entonces, la retrospectiva no solamente va a ser una cacería o va a ser una sesión para quejas, sino que la retrospectiva también tiene que ir alineada en que se cierre dándole una motivación al equipo, ¿verdad? Entonces, que todos tengan voz y voto dentro de las decisiones para mejorar los procesos, pero que aumentemos ese compromiso de los miembros del equipo y motivándolos a siempre buscar la mejora continua. ¿Cuáles técnicas se pueden utilizar hoy en día para tener una manera eficiente y estructurada de llevar a cabo una retrospectiva ágil? Bueno, hay muchísimas, en el mercado hay muchísimas plataformas que permiten tener estructurada una presentación como esta. ¿Ok? El punto número 1 es la definición y rotación de roles. El equipo puede discutir y puede redefinir los roles y responsabilidades dentro de un equipo para mejorar la colaboración y la eficiencia. Entonces, la retrospectiva nos puede ayudar a volver a reestructurar los roles dentro de la sesión y además volver a dejar en claro las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo. Esto se puede hacer en una sesión de debate abierto, ¿verdad? Quizá no deba de seguir una estructura tan formal, pero es válido que una de las técnicas para llevar a cabo una retrospectiva sea un debate abierto. Además, el debate abierto a- siempre nos va a permitir escuchar la perspectiva de todos los miembros del equipo. Eso sí, se necesita que todos participen. ¿Ok? Otra técnica que se utiliza muchísimo es, por ejemplo, la estrella de mar.
que se dibuja una estrella con 5 puntas. En cada una de estas tiene una etiqueta con una categoría. Por lo general, una de esas categorías es hacer más, donde vamos a definir qué tenemos que hacer más. Hacer menos, donde no hemos estado corrigiendo y vamos a evitar seguirlo haciendo. ¿Qué cositas hemos identificado que debemos empezar a hacer? ¿Qué acuerdos llegamos y nos comprometemos, perdón, a futuro para empezar a hacer? Y lo que tenemos para hacer, perdón, y lo que tenemos claro que estamos haciendo muy bien y que lo debemos continuar haciendo, ¿verdad? Eh, Otra que es la que en lo personal me gusta muchísimo es la técnica del start, stop and continue, ¿verdad? Entonces, ya el equipo identifica acciones que le gustaría comenzar a hacer, ¿verdad? Entonces, esto lo nombramos en una columna que se llama start, ¿ok? Entonces, esto nos gustaría, en base al feedback que nos han dado o experiencias vividas, hacemos una primera columna con respecto a las acciones que queremos comenzar a hacer. Ok, una segunda columna que sería el stop de lo que ya hemos recibido feedback negativo o que nosotros a nivel interno estamos identificando que no nos está ayudando en nuestro desempeño. Entonces, esta sería la columna de stop, lo que nos comprometemos a dejar de hacer. Y por último, una tercera columna que se llama continuo. ¿Ok? Y esta técnica siempre va a permitir tener claro las acciones que queremos seguir haciendo, ¿verdad? Porque no todo es malo. Hay cositas que hacen bien los equipos, entonces se deben de mantener en el tiempo. Y siempre esta técnica, Start, Stop and Continue, siempre va a ayudar a priorizar cambios y mejoras. En lo personal, es la que me parece más útil, es bastante agradable y además hay plataformas que siempre nos ayudan a ejercer esta técnica. Em, Hay muchísimas otras más, ¿verdad? Algunas más, menos estructuradas. Por ejemplo, la que les mencionaba al inicio, como el debate abierto, que por lo general no sigue una estructura, lo que promueve es que cada uno de los miembros del equipo expresen sus opiniones y sugerencias, ¿verdad? Evidentemente debe ir acompañado por un enfoque de la sesión, pero no se rige bajo ninguna estructura. ¿Cuáles son algunos de los errores que se cometen y son más comunes dentro de una retrospectiva? Punto número uno, la falta de compromiso. Este es uno de los errores más comunes, no tomar en serio las acciones que se proponen, ¿verdad? De retrospectivas anteriores. Entonces, si los equipos no cumplen los acuerdos, las retrospectivas prácticamente pierden su efectividad y parecieran ser inútiles. Entonces, la retrospectiva, que siempre está al final de un ciclo, de un sprint, ¿verdad? Lo que busca es la mejora continua. Entonces, si identificamos los puntos donde debemos mejorar, pero no hay compromiso del equipo para llevarlo a cabo, pues prácticamente esto es una sesión totalmente inútil. ¿Ok? Falta de enfoque en la mejora continua es el punto número dos. Entonces, es, es muy común que la sesión de la retrospectiva se convierta en una sesión de quejas y de desahogo, en lugar de centrarse en la mejora continua. Entonces, el equipo siempre tiene que enfocarse e identificar acciones concretas para abordar los problemas específicos. ¿Qué pasa? Que si nos llevamos toda la sesión en quejas y desahogos, estamos dejando de lado el objetivo principal de la retrospectiva, que es la mejora, ¿ok? Entonces, no es que la sesión no puedo tener momento de desahogo o de quejas, pero sí, ok, haga su desahogo de su queja, pero ¿cuál va a ser el plan de acción para corregir lo que usted en este momento está identificando? Entonces, la sesión no puede ir solamente por desahogos, quejas y problemas, siempre tiene que ir acompañado de un plan para corregirlo y para mejorar, ¿verdad? Entonces, otro punto que se comete mucho como error es que es no tener una estructura o un formato. ¿Ok? Les mencionaba anteriormente que una de las técnicas puede ser el debate abierto. ¿Ok? Y sí, es totalmente válido. Pero aún en un debate abierto es responsabilidad de ese facilitador, o traduciéndolo al Scrum, el Scrum Master, ¿verdad? De llevar a cabo discusiones correctas sin caer en un desorden y sin dirección, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la discusión y el debate abierto es parte de las técnicas, debe de tener una estructura de que se enfoque en un objetivo. Entonces, las personas podrían
tener desahogo y queja, pero al final de cuentas que lleguen al foco que se necesita. ¿Cuál es? Ok, bueno, listo. Lo escuchamos, es totalmente válido, pero ¿cuál es su plan de acción en base a los lineamientos del cliente, en base a los lineamientos de la institución? Ok, entonces es muy importante que a pesar de que hay técnicas que no son tan estructuradas, ¿verdad? O que no tengan un formato, es importantísimo tener un objetivo claro de lo que queremos llegar en esa sesión. Punto número 4, el no ser honestos ni transparentes. Antes lo mencionaba. Entonces, esa falta de honestidad y esa falta de transparencia en las observaciones, en las preocupaciones, provocan que realmente la retrospectiva no sea efectiva, ¿verdad? Cuando sabemos que estoy fallando o que algún miembro del equipo esté fallando y prefiero no decirlo, prefiero no ser honesto, o bien alguien ya lo identificó y me toman el parecer y me preguntan, Brian, ¿qué le parece a usted con respecto al desempeño de otro compañero? Y yo prefiero decir que nada está pasando, a realmente de manera profesional dar mi feedback y decirle, sí, creo que el compañero podría mejorar en este punto, o bien, si soy yo el que estoy cometiendo el error y me preguntan cómo me siento y decir todo lo veo bien, pues no es una buena práctica, ya que pues evidentemente no será efectiva la sesión, porque la idea de esto es ser transparentes y ser honestos con el accionar de todo el equipo. Esto no es una sesión para señalar con el dedo, pero es una sesión donde se requiere que todo el equipo participe y sea honesto. ¿Ok? Otro punto importantísimo que suele dejar un sesgo y por ende pierde efectividad es no variar las técnicas. Hay técnicas muy efectivas, por ejemplo, yo les ponía el caso de la técnica de Start, Stop and Continue, me parece que es muy eficiente, es muy efectiva, cumple con el objetivo de la sesión, pero puede que si la repetimos durante muchas sesiones, pierda su efectividad, ya que la mayoría del equipo puede tener ya un sesgo. Yo como Product Owner puedo dejar mis observaciones como Product Owner, yo como desarrollador siempre puedo dar mi feedback siempre en el mismo, bajo la misma línea, ¿verdad? Entonces, es importante variar técnicas. ¿Por qué? Porque esto evidentemente aporta perspectivas diferentes. Cuando nos involucramos en diferentes tareas o en diferentes actividades, esto siempre va a ayudar a mantener ese interés. Y pues creo que el punto que he venido apoyando muchísimo es a nivel de errores, la falta de seguimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos estas sesiones y definitivamente no le damos seguimiento a las acciones acordadas, pierde por completo la esencia y la idea de esta sesión. ¿Ok? Entonces es muy importante ese seguimiento después de una reunión. ¿Para qué? Para la mejora continua, ¿verdad? Es importantísimo también tener en cuenta la retroalimentación de nuestros compañeros, la retroalimentación de un cliente, no caer en el error de considerar solo que la retrospectiva son puntos negativos, qué salió mal, qué salió mal. La retrospectiva también sirve para enfocarnos en lo que estamos haciendo bien, ¿verdad? Si un equipo está trabajando de buena manera, estamos cumpliendo con las necesidades del cliente, lo estamos satisfaciendo, ¿ok? Bueno, la sesión puede también ser útil para como equipo alentarnos, ¿verdad? Resaltar lo positivo que estamos haciendo y continuar haciéndolo de esa manera. Como les decía, no tenemos que caer en retrospectivas que sean casa de culpables ni señalar con el dedo y tampoco caer en el tema de que no haya la falta de acción y la falta de seguimiento posterior a esta sesión, ¿verdad? Entonces, evidentemente, estos son errores muy comunes. Ojalá que les haya quedado bastante claro para que lo puedan poner en práctica en sus equipos y evitar que estos errores sean del día a día en estas sesiones y aprovechen más bien al máximo estas retrospectivas. Es importantísimo, esencial que siempre se siga una estructura clara, ¿verdad? Sobre la colaboración, que promovamos la honestidad, que promovamos la transparencia y que todo el equipo se comprometa siempre a tomar esas medidas correctivas para poder continuar mejorando. Consejos. Ok. ¿Cuáles son los consejos que podría darles para que su retrospectiva sea ágil? Siempre, antes de iniciar la sesión, tener claro y establecer ese propósito. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos lograr hacer con esta retrospectiva, ¿verdad? Esto siempre se va a adaptar, evidentemente, a cada sprint, pero es importantísimo tener un propósito claro para tener la reunión enfocada.
variar las técnicas, crear un ambiente seguro. Esto es responsabilidad del Scrum Master, ¿verdad? Es una reunión donde todos somos libres de opinar, donde se tiene que crear un ambiente pues bonito, ya que venimos de un sprint planning, que es una sesión muy formal. Venimos de una sesión del Sprint Review, que aún es más formal. Estamos dándole o presentándole al cliente su producto, ¿verdad? Entonces, son sesiones, tanto el Sprint Planning como el Review, más formales, pero la retrospectiva se puede utilizar como ese rompehielos. Es una sesión donde podemos crear un ambiente seguro, un ambiente bonito, un ambiente de confianza, ¿verdad? De colaboración como equipo, y eso es responsabilidad del Scrum Master, mantener ese ambiente, que todos se sientan seguros, que todos compartan sus pensamientos y preocupaciones de manera correcta, ¿verdad? Sin caer en que alguno pueda tomar alguna represalia, porque eso es otro punto muy importante. Muchas personas no opinan, quizás a un superior no le dan algún feedback por miedo a alguna represalia. En un equipo Scrum y un equipo maduro y en un equipo profesional esas cosas no deberían de suceder, ¿verdad? No deberíamos tener temor a dar un feedback a un subordinado o a un superior, porque para eso es esta sesión. Buscamos el bien común de todo el equipo. ¿Para qué? Porque evidentemente, cuando lleguemos a un review, a una presentación al cliente, ¿verdad? Una revisión con el cliente, si falla, si falla una historia de usuario, el culpable no es quien la desarrolló, es todo el equipo. Ese es el pensamiento que se debe de tener en un marco ágil, ¿verdad? Como lo es Scrum. Entonces, es importantísimo crear ese ambiente seguro. Es importantísimo incluir siempre a todos los miembros del equipo, ¿verdad? Evidentemente hay personas quizá que les cueste más expresarse o no tengan esa facilidad. Entonces, es importantísimo buscar técnicas donde podamos extraer esas opiniones y esas observaciones de todo el equipo. Mantener a todo el equipo involucrado. Siempre tener claro que el enfoque del review es la mejora continua, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, no es que la sesión no puede ser una sesión de queja, no es que no pueda ser de desahogo, es válido en algunos momentos, pero nunca perdamos el foco de que estamos buscando la mejora continua. Entonces, se nos pasó la hora y media, todo el mundo desahogándose y quejándose, ajá, ¿y cuál es el plan de acción? No, no hubo porque la reunión perdió el foco, ¿verdad? Entonces, eso es un consejo, hay que mantener claro que lo que buscamos es la mejora continua. Es importantísimo celebrar los éxitos. Evidentemente, no es solo enfocarnos en lo negativo, no es solamente señalar, no es una casa, ¿verdad?, de errores, sino es también importantísimo celebrar los éxitos. Es importantísimo tener retroalimentación negativa. Muchas veces evitamos esa parte y no debería ser así. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a crecer y a madurar como equipo, como profesional, ¿verdad? No deberíamos molestarnos, no deberíamos sentirnos intimidados de dar una retroalimentación negativa. Esta sesión es para eso y busca eso. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder buscar la mejora continua. ¿Ok? Otro punto muy importante que les traía como consejo es utilizar datos y métricas. En muchas ocasiones, cuando damos alguna retroalimentación negativa, creo que ese es el caso, pues, para explicarlo de una mejor manera, cuando estamos dando alguna retroalimentación a algún compañero, se puede entender que esto puede ser objetivo, es un ataque personal. Entonces, quizá el compañero no lo tome o pierda valor para él, ¿verdad? A diferencia si utilizamos algunos datos y métricas. Si algún compañero de desarrollo se está equivocando en algunos procesos, ¿verdad? Y evidentemente al finalizar el sprint se identificó que cometió 5 o 6 errores, bueno, en un tema de desarrollo les llamamos bugs, ¿verdad? Se está cometiendo muchos bugs sobre el mismo proceso, ¿verdad? Y yo le doy esa retroalimentación, Brian, te estás equivocando mucho en esto, podrías utilizar esta herramienta, podrías utilizar este método para corregirlo. Cuando utilizamos datos y métricas para respaldarlo, ¿verdad? Eso pierde, eso no pierde, más bien, eso aumenta el valor del feedback que estoy dando, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda, evidentemente, a ser objetivos cuando damos un feedback negativo, al igual que si lo damos positivo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que somos personas y lo positivo por lo general lo tomamos de buena manera y lo negativo así nos cuesta entender. Cuando nos lo respaldan con datos y métricas, evidentemente yo creo que da un poquito más de valor y lo tomamos de una mejor manera.
Y evidentemente, eh, el ser consistente es el último consejo que puedo dar para que la retrospectiva sea efectiva. ¿Qué quiere decir esto? La consistencia en estas reuniones trata de su programación, que la programación de la retrospectiva debería ser a lo sumo el mismo día que se hace el review o al día siguiente. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener fresquito la conversación que tuvimos con el cliente. Vamos a tener fresquito el feedback que nos pudo haber dado el cliente. Entonces, el ser constante es la programación, las técnicas o el enfoque que le demos, la participación, ¿verdad? Y evidentemente el enfoque hacia la mejora continua. Todo este cúmulo de cosas se resume en ser constantes. Si dejamos una sesión 2 días después y viene y se presenta otro sprint y ese se programó la retrospectiva una semana después, esto definitivamente no ayuda, ¿verdad? Al contrario, llegamos, no nos acordamos, no hay apuntes, entonces lo mejor es ser constantes. Ojalá que esto quede en un calendario una vez finalizado un review, ya que esto evidentemente la consistencia permite un seguimiento efectivo y además una mejora constante. ¿Qué técnicas o qué herramientas existen en el mercado actualmente para crear una retrospectiva? Bueno, hay muchísimas, hay muchísimas. En lo personal he utilizado en su mayoría Miro. Miro es una plataforma, ¿verdad?, de pizarra en línea que permite a los equipos colaborar en tiempo real. Se pueden crear tableros personalizados, utilizando un montón de plantillas y herramientas que la aplicación como tal provee. Entonces se puede usar desde un diagrama de Chicago, la espina de pescado, el start, el stop and continue, que básicamente es un tablero de Kanban, ¿verdad? Entonces ya la aplicación por lo general tiene este tipo de plantillas y que facilitan muchísimo la interacción y la dinámica de la sesión. Hay otras plataformas como Trello, Jira, que es otro software que se utiliza también para la gestión de proyectos. Y incluso nunca lo he utilizado, pero sé que Google tiene también su herramienta que se llama Google Workspace, ¿verdad? Que permite también como una pizarra para poder utilizar estos procesos de dejar observaciones y comentarios en base a categorías que el equipo haya identificado. Ok, ya como etapa final de la retrospectiva, hay 5 puntos muy importantes en los cuales se debe concluir la sesión. Primero, siempre es importante finalizar haciendo un resumen de lo discutido. Siempre se comienza haciendo un resumen breve de los puntos claves, ¿verdad?, que se discutió sobre la retrospectiva. Esto siempre puede incluir aspectos positivos, puede incluir aspectos negativos, desafíos y evidentemente lo más importante, las acciones que el equipo propuso para mejorar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto número 2? Ok, bueno, listo. Se hace un resumen. Punto número 2. ¿Qué acciones acordamos hacer? Entonces, destacamos acciones específicas en las que el equipo acordó abordar los problemas, ¿verdad? Ya identificados para mejorar el proceso. Esto es importantísimo poderlo enumerar, ¿verdad? Para ir haciendo un check de las que vamos cumpliendo y las que no. Entonces, las enumeramos para ser claros y concisos en lo que queremos. Punto número 3. Definir compromisos. Entonces, cada uno de los miembros se compromete a llevar a cabo la parte de su acuerdo acordado, de su acuerdo planteado, perdón. Entonces, esto evidentemente va a fomentar la responsabilidad y va a fomentar el seguimiento. Entonces, cada uno del equipo se compromete con una tarea en específico y debe ejecutarla, ¿verdad? Para cumplir su seguimiento. Punto número 4. Siempre es importante finalizar agradeciendo y motivando al equipo, aun cuando quizá hayamos tenido una experiencia o hayamos recibido un feedback negativo del cliente. Bueno, tal vez no se cumplió con la necesidad del cliente, pero hubo un esfuerzo por parte del equipo para intentarlo, ¿verdad? Entonces, siempre es importante agradecer el esfuerzo y motivarlo a mejorar, ¿verdad? Entonces, sí, se tiene que aprovechar ese espacio, ¿verdad?, para demostrar al equipo que la contribución realizada fue buena. Sin embargo, hay que alinearlo ahora con el feedback que nos puede dar el cliente o el mismo feedback que nosotros a nivel interno hayamos identificado que no estaba ayudando con la sesión, ¿verdad? Y por último, importantísimo, es responsabilidad
no solo del Scrum Master, sino de todo el equipo, pero por lo general el peso lo lleva el Scrum Master, hacer un cierre positivo, ¿verdad? Entonces hay que concluir esta presentación positivamente, enfatizándonos en la importancia de la colaboración, del esfuerzo del equipo para lograr las mejoras y evidentemente para poder abordar los compromisos y retos que vienen hacia el futuro. ¿Ok? Ok, para cerrar nuestra charla del día de hoy, ¿tienen alguna duda o consulta que pueda ayudarles a abordar con respecto a la charla de retrospectivas ágiles? Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, puede abrir el micrófono para realizarla directamente con Brian o puede escribirnos acá por el chat. Acá don Marlon nos dice que todo en orden, que excelente información y que muchas gracias. A la orden, con mucho gusto. Acá nos dicen que todo muy claro y que estuvo muy buena la dinámica. Muchas gracias, a la orden. Me siento complacido de que me hayan acompañado y les agradezco nuevamente su tiempo, su participación. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.